7:44 aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Esta declaración el último fin de semana que se difundió y la comentamos ayer en este espacio, del candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Arauz, en una entrevista a un medio argentino. Esa declaración, se ha dicho, no es de estos días, fue una declaración de abril. Pero ¿cuál es el punto que planteé en este espacio? Que lo planteé también en mi cuenta Twitter. Que los temas vinculados al manejo monetario del Ecuador, que no tiene soberanía porque estamos dolarizados desde el 9 de enero del 2000, son altamente sensibles y hay que ser muy precisos en la explicación. Porque por esa sensibilidad, evidentemente, si hay una declaración que puede ser malinterpretada o desatinada, va a provocar evidentemente, y es lo que ha ocurrido, una serie de discusiones en torno a qué mismo va a pasar con la dolarización. Yo comenté ayer en este espacio que a mí me quedó claro que en 10 años, y con todo el poder que tuvo, el entonces presidente Correa no desdolarizó la economía. O sea, esa es una verdad, ahí no hay dónde perderse. Pero hay declaraciones que deben ser muchísimo más tinosas y profundas, e incluso a quienes no conocemos de economía, que somos muchísimos, miles, millones de ecuatorianos, tienen que explicarnos con mucha, de una manera muy didáctica, estos temas vinculados a lo monetario y a lo económico. Ampliar y profundizar el debate. Sí, pues es lo que yo planteaba, ¿no? Alguna gente no entendió, pero bueno. Hoy acudo justamente a un especialista que además fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno anterior, me refiero al economista Carlos de la Torre, que está con nosotros, y que tuvo la gentileza ayer de digitalmente compartirme un documento sobre el uso de los medios electrónicos, porque aquí evidentemente la discusión está atada a aquellos que asumen que cuando se habla del denominado dinero electrónico, que se ha convertido en una mala palabra o dos malas palabras en el Ecuador, dinero electrónico, automáticamente ya se asume que es el camino para desdolarizar la economía. Señor economista, Carlos de la Torre, bienvenido, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio Belkis, es siempre un gusto poder estar aquí con ustedes. Bienvenido. A ver, ¿cómo interpretamos esta discusión sobre que el uso de medios electrónicos de pago podría apuntalar el camino a la desdolarización de la economía? Tenga la bondad de contestar. Bueno, antes de eso, la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿para qué desdolarizarnos? ¿Cuál sería el objetivo que plantearía un gobierno, un candidato? Y resulta que no existe ningún objetivo ni técnico ni político positivo. Resulta que avanzar hacia una desdolarización sería darle ya el tiro de gracia a esta economía moribunda, y desde lo político sería sin duda un suicidio del gobierno que quiera hacer. Entonces no tiene ningún sentido, ninguna razón. Yo quisiera profundizar en el sentido de lo que dijo en su momento Andrés Arauz sobre este tema. Recojo una cita textual que publica Primicias. Dice: lo que yo proponía para Ecuador es la generación de medios de pago electrónicos, un dinero digital de Banca Central Ecuatoriana que permita aprovechar a la dolarización, pero con medios de pago domésticos soberanos. Eso dijo en su momento Andrés Arauz. ¿Y qué alcance tiene esto? ¿Qué significa en términos prácticos para que la ciudadanía lo entienda? A ver, tengamos en cuenta que en dolarización tenemos un inconveniente técnico y costoso, que es el uso del dinero físico. En el Ecuador, el dinero físico, la demanda de dinero físico es aproximadamente el 25% de la liquidez total, es decir, de todo el dinero que circula. Y ese otro 75%, podríamos decir, es literalmente dinero virtual, es dinero en cuentas, porque las transacciones ya desde cierto nivel se las realizan a través de transferencias. Se utiliza muchas veces en el supermercado la tarjeta de débito, se utilizan ahora estas billeteras móviles, las wallets que se llaman. Todo esto son canales de pago digitales, o si quieren podemos llamarles dinero electrónico. Pero ese dinero está respaldado, ya, ese dólar que yo gasto a través de mi tarjeta de débito está respaldado por el dinero físico que yo tengo en mi cuenta bancaria. Exactamente, por eso a eso me refiero. El 75% del dinero en el Ecuador es dinero contable, y la teoría y la práctica reconocen que el dinero tiene dos formas. Una forma física en monedas y billetes que de a poco va perdiendo peso en su uso en el mundo,
frente al dinero contable o si quieren virtual, que gracias a los medios de pago electrónicos puede circular de una cuenta a otra. Y son dólares contantes y sonantes de a de veras, sino que están en cuentas bancarias, en depósitos. Y todo sistema de pagos digitales, todo, y empezando por el dinero electrónico del Banco Central, que fue desmantelado por una cuestión de orden político y por intereses de la banca privada, todos estos esquemas se basan en cuentas o depósitos previos. Hay un reportaje que publica hoy Diario Expreso que dice la e-convertibilidad, la oferta de Arauz para la dolarización. Dice, hay el peligro de un bimonetarismo, es decir, convivir con dos monedas según analistas. El correísmo dice que quiere impulsar los pagos electrónicos. Le pregunto a usted, ¿se planteó o no un bimonetarismo? Nunca, definitivamente. ¿Qué es lo que se plantea? Para entenderlo. Y explíquelo de la manera más didáctica posible para que no haya confusiones de economistas. A ver, ¿por qué es importante impulsar estos canales? Porque la palabra correcta es canales de pagos digitales. Porque como decía anteriormente, el uso del dólar físico al país le resulta muy oneroso. ¿Por qué? Porque esos dólares literalmente hay que traerlos de Estados Unidos. ¿Y de dónde se trae? De depósitos que mantiene el Banco Central del Ecuador en la Reserva Federal, y esos depósitos son literalmente reservas internacionales. Entonces el Banco Central tiene que hacer retiros en efectivo y traer esos dólares en pacas, en cajones, que viajan en avión acá al Ecuador, y eso nos cuesta mucho dinero a los ecuatorianos porque hay un uso, como estoy indicando, que es comparativamente a otros países elevado del dinero físico. ¿Por qué? Precisamente porque el sistema financiero nacional no ha avanzado más allá de cierto nivel en términos de profundización financiera, y los niveles de bancarización nos llevan a que la buena parte de los ecuatorianos no tengan una cuenta en un banco y no puedan utilizar estos canales digitales. Entonces, las alternativas son precisamente generar mecanismos que a través de cuentas básicas, el dinero electrónico en el Banco Central del Ecuador operaba con cuentas de los usuarios que se abrían a través de un teléfono móvil sin tener que hacer un depósito inicial, pero que después se pueda utilizar ya esos depósitos cuando haya recursos para hacer pagos sin la necesidad del uso del dinero físico, que eso le ahorraría al país muchos millones de dólares, precisamente porque reduciría la demanda de dinero físico y se incrementaría el uso de estos canales de pago digitales. No estamos hablando de una emisión sin respaldo, como han advertido algunos. De ninguna manera. Eso no puede hacerse. O sea, cada dólar que se emite electrónicamente tiene que tener un respaldo. De hecho, no se emite, simplemente se está apelando a lo que se llama la fungibilidad del dinero, que eso existe desde que existen los bancos. Es decir, una persona puede tener su dinero en una cuenta, el momento en que retira de esa cuenta lo está convirtiendo, y uso la palabra convertir, en dinero físico, o viceversa, el dinero físico se convierte en una cuenta. Es exactamente ese proceso el que está detrás de estos canales de pago digitales. Pero estamos hablando de una eliminación de la circulación de billetes, como sostienen algunos analistas a propósito de esta propuesta o de este planteamiento. Bueno, eliminación no, pero sí una reducción que le alivie al país en los costos que significa la importación de los billetes físicos, y que eso también significa una reducción de reservas internacionales. Y también esto genera ventajas al público en general por los costos que significa el poder acceder a dinero físico. Quizás aquí en las ciudades tenemos cajeros automáticos, sucursales bancarias casi en cada esquina, pero a nivel rural o de ciudades pequeñas, el acceso al dinero físico para el ciudadano común y corriente es bastante oneroso. Entonces, desde esa perspectiva, estos mecanismos también le alivian al ciudadano los costos del acceso al dinero físico. Pero si reducimos el acceso a ese dinero físico, ¿cómo se garantiza que ese dinero electrónico tendrá el respaldo? Que creo que es la duda que todos tienen. Ya. Necesariamente cualquier canal de pagos digitales tiene que estar atado al sistema financiero nacional, y ahí es donde van a generarse las cuentas que tendrán que alimentarse con dinero contante y sonante, dinero físico o transferencias desde las cuentas de ahorro, cuentas corrientes de los ciudadanos, a estas otras cuentas sobre las que van a operar estos canales de pago digitales. No se puede operar si no existe un saldo previo.
Hay unas monedas nacionales que solamente se pueden usar aquí en el Ecuador, monedas de dólar, ya que son las monedas que solamente se pueden utilizar aquí en el Ecuador. O sea, con esa moneda de 50 centavos o de 25 centavos, yo no puedo ir a Ipiales, ni siquiera Ipiales y hacer una compra porque no me reciben. ¿Qué significan esas monedas? Bueno, esa es otra situación totalmente Eso también diferente. se ha mencionado en estas horas, Sí. por eso le pregunto. Esas monedas se acuñaron a inicios de la dolarización porque no había suficiente moneda fraccionaria en circulación estadounidense y eso provocó un redondeo de los precios y eso generó un impacto inflacionario. Recordemos que la entrada a la dolarización nos llevó a tener una inflación hasta de 91% en el año 2001. Recién para el 2004 se estabilizó la inflación y un factor que derivó en la inflación fue justamente el redondeo de los precios. Entonces el Banco Central del Ecuador en su momento acuñó esas monedas pero con un respaldo al 100% en las reservas. ¿Qué quiere decir? Que mientras haya reservas internacionales que superen a la moneda fraccionaria, esta moneda fraccionaria puede convertirse en moneda fraccionaria estadounidense. Y solo voy a poner las proporciones. Este momento tenemos reservas que están un poco menos de los 7.000 millones de dólares y la moneda fraccionaria está en 80 millones, es decir, 7.000 versus 80, es decir, no va a haber ningún problema en términos de la convertibilidad de la moneda fraccionaria nacional en moneda fraccionaria o billetes estadounidenses. En el artículo que yo le citaba de Expreso dice lo siguiente: una convertibilidad electrónica o una ecuadolarización es la visión del candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz, una especie de convertibilidad electrónica que sean los dólares absorbidos y que puedan ser utilizados para pagos internacionales, dijo en una entrevista en abril 28 al periódico argentino Perfil. Si bien Arauz, dice la nota, reconoce que salir de la dolarización para Ecuador sería inconveniente, el candidato reiteró que su propuesta es una convertibilidad con base en medios de pago electrónicos. El planteamiento del candidato ha causado debate en redes sociales sobre el futuro de la dolarización en el país. ¿Qué es la convertibilidad? Añade la nota. En términos generales, la convertibilidad es cuando una moneda local tiene un valor fijo en comparación con otra moneda extranjera, como el dólar, y ha sido aplicada en países como la misma Argentina con poco éxito en la década de 1990. O sea, cuando hablo de convertibilidad, automáticamente se me viene a la cabeza el plan de Bucarán, que lo diseñó con Domingo Cavallo en diciembre del año 96. Se pretendía aplicar a junio del año 97. Usted recordará cuando se pretendía que el dólar llegue a 4.000 sucres, quitar los 3 ceros y crear los 4 nuevos sucres por cada dólar. ¿Qué significa esto, economista? A ver, pero ahí es un juego de palabras. Desgraciadamente en política y en elecciones, lo que digan los candidatos va a ser utilizado en su contra. La palabra convertibilidad en el ámbito monetario se ha utilizado desde diversas perspectivas y connotaciones. Cuando estaba vigente el patrón oro hace 100 años, los billetes de los bancos, no había banco central acá, eran literalmente convertibles en oro. ¿Qué quiere decir? Uno iba a una ventanilla del banco y a cambio tenía que recibir monedas de oro o eventualmente de plata. Entonces, convertibilidad, ¿qué quiere decir? Que se le transforma al dinero, como yo indicaba, porque tiene esta propiedad de fungibilidad de una forma a otra. En ese entonces se convertía papel moneda, que eran billetes, en oro. Ahora, todo el tiempo cuando vamos al cajero automático estamos convirtiendo nuestro dinero contable que está en un depósito en billetes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero cuando sacamos del cajero es dinero físico. Es dinero físico. O sea, yo utilizo un mecanismo electrónico, pero saco el dinero físico. Exacto, y he convertido de un dinero contable a dinero Pero físico. con No hay ningún problema. En el caso del Ecuador dolarizado, los medios de pago que tenemos acá, y si hablo medios de pago en el caso de los dólares, si los tenemos en billete, simplemente si tomamos un avión y salimos al exterior, ya podemos hacer pagos a nivel internacional, no hay ningún problema. Y si nosotros hacemos una transferencia desde nuestra cuenta, cualquiera, sea corriente, sea libertad de ahorros, inclusive cuando existía el dinero electrónico del Banco Central del Ecuador se podía hacer pagos al exterior, ese dinero termina pasando al exterior a través de las reservas internacionales del Banco Central, que siempre van a estar en dólares. Estos simplemente son mecanismos contables para que esos dólares que tenemos aquí contantes y sonantes en nuestras cuentas puedan hacer pagos internacionales. O sea, si yo me voy, por ejemplo, a Estados Unidos y utilizo mi tarjeta de crédito de débito o de débito, porque es del débito automático, utilizo mi tarjeta, hago una compra, en ese momento pago con la tarjeta y me debitan. Automáticamente me debitan de la cuenta que yo tengo, el dinero que tengo como respaldo. Exactamente, dinero contable en una cuenta en un banco acá. Vuelvo a insistir,
tiene que haber un respaldo para eso. Es el respaldo de la plata que tengo en mi cuenta. Exactamente, es el respaldo que cada quien tiene, o más bien usemos otra palabra, es el saldo que usted tiene en la cuenta contra el cual usted está girando. Usa una tarjeta de débito, hace un retiro del cajero automático, si no tiene saldo, simplemente no obtiene los billetes. Pero mire, por ejemplo, lo que dice José Hidalgo de Cordes, que se debe diferenciar, y esto dice, vuelvo a citar la nota de Expreso, entre billetera electrónica respaldada con dólares genuinos de la cuenta de los bancos de los depositantes, entiendo que es lo que usted está diciendo, y dinero electrónico emitido por el Banco Central sin respaldo, dice. Si a eso se refiere el candidato Arauz, no estaríamos hablando de una dolarización como la conocemos, sino una especie de bimonetarismo, un sistema de dos monedas, donde conviven dólares genuinos y dólares emitidos por el Banco Central. ¿Qué opina usted de esta apreciación del señor Hidalgo? Una ridiculez total. Entonces habría que preguntarle cuándo el Banco Central del Ecuador ha emitido o si está en capacidad de emitir por sí solo dólares electrónicos que no correspondan a los dólares de los Estados Unidos de América. Eso no puede ser. Y le voy a comentar un detalle. Este mismo argumento se utilizó para atacarle al dinero electrónico del Banco Central porque había un interés de la banca de tumbar ese esquema y ese mismísimo argumento se utilizaba y le voy a comentar. Yo fui asesor de la Gerencia General del Banco Central justamente cuando se estaba trabajando en el dinero electrónico y una de mis tareas fue precisamente el afinamiento del sistema para que pueda operar y dentro de eso tenía que establecerse inclusive su registro estadístico que tiene que cumplir con normas internacionales y con el manual de las estadísticas monetarias y financieras del Fondo Monetario Internacional que está auditando todo esto. Entonces, al dinero electrónico del Banco Central del Ecuador se le registró como una columna más junto a la que se llama depósitos a la vista, junto a las cuentas corrientes, porque es casi equivalente a una cuenta corriente y así consta en las estadísticas del Banco Central cuando estuvo vigente el dinero electrónico. Entonces, hablar de emisiones inorgánicas sin respaldo, como digo, es una ridiculez. Ahora bien, para entenderlo mejor nada más, hablamos de que esta es una alternativa más, ¿verdad? Porque, visto desde lo práctico, ¿qué implica la implementación de un sistema como el propuesto? Yo pienso, por ejemplo, en la ruralidad, cuya realidad es distante o dista mucho de lo que pasa en las zonas urbanas. ¿Qué implica? A ver, simplemente es una cuestión de educación y capacitación al usuario que le va a reducir notablemente, como decía, los costos de acceso al dinero físico. Y de hecho, existen en este mismo momento, de parte de la banca privada, diversos canales de pago, se llaman Bimo, Bibi, tienen diferentes nombres. Y si nosotros vamos a ver, su uso cada vez es más extendido y eso está muy bien. Pero como decía anteriormente, esto obliga a que el usuario primero tenga que tener una cuenta convencional en un banco. Pero estos sistemas alternativos, repito, como el dinero electrónico del Banco Central, porque esa es la referencia para marcar la diferencia, son cuentas básicas, pero que igual tienen que reposar en una entidad financiera, pero la apertura de la cuenta se lo hace remotamente sin la presencia física en una sucursal y sin un depósito inicial. Además, estas cuentas básicas se pueden alimentar a través de corresponsales no bancarios que también existen. Algunos bancos grandes tienen, exacto, uno va a la tienda y deja su dinero y la tienda se interconecta con la entidad financiera y así se canaliza el dinero. Pensaríamos entonces en una modalidad similar, pero inherente al Banco Central. Inherente al Banco Central o también en cualquier banca pública que pueda albergar esas cuentas básicas. A ver, es lo mismo que hacen los bancos privados, pero sería a manos de la banca pública o del Banco Central. Exactamente, y le voy a comentar un detalle. Cuando ya Moreno dio la instrucción de desmantelar al dinero electrónico que estuvo a cargo del Banco Central, una de mis últimas disposiciones que no fue acatada por la gerente del Banco Central y que la manejamos en una reunión con el presidente del directorio de Ban Ecuador, Rubén Flores, fue que precisamente esas cuentas que estaban en el Banco Central del Ecuador pasen a Ban Ecuador, porque la crítica de la banca privada era que no podía ser el Banco Central el administrador del dinero electrónico, pero bien podía ser Ban Ecuador y eran 400,000 cuentas que estaban abiertas con más o menos 10 millones de dólares. O sea, que se quede en la banca pública mismo, que salga del Banco Central, pero que se quede en la banca pública. Sí, y aquí hay un detalle. Ese desmantelamiento del dinero electrónico le costó recursos públicos al Ecuador. ¿Por qué? Porque para incentivar el uso de los
canales de pago electrónicos, el Banco Central estableció un mecanismo de devolución de puntos del IVA a los usuarios de dinero electrónico que usaban dinero electrónico o que utilizaban otros canales de pago digitales, y esos son recursos públicos que se perdieron cuando se desmanteló el dinero electrónico por parte del Banco Central. Una última reflexión le pido a usted, economista Carlos de la Torre, a propósito de una publicación de un artículo, y le envío un abrazo a mi querida Joana Naranjo, que me comparte el artículo de Walter Spurrier Vaquerizo, entiendo que publicó en Diario El Universo. El patacón es en nuestro futuro, se llama el artículo. Dice, por ejemplo, el Estado absorbería nuestros dólares, a propósito de esta declaración controversial de Andrés Arauz. El Estado absorbería nuestros dólares, ya no tendríamos dólares en nuestras cuentas, pero no recibiríamos a cambio otra moneda como sucre o peso que pudiéramos cambiar por dólares en un banco, sino ecuadólares. Esto es un medio de pago de validez solo en territorio nacional. Ese es el sentido de la frase que los dólares se reservarían para pagos internacionales, los aprobados por el Estado nuevo dueño de los dólares, claro está. Esto dice Walter Spurrier. Bueno, otra ridiculez, así clarito. A ver, lo que están es tratando de hacer un símil con lo que se hizo en la Argentina con la convertibilidad, que ahí sí la emisión de pesos argentinos tenía un respaldo 1-1 en las reservas. Pero ¿por qué se adoptó ese mecanismo? Porque la Argentina vivía episodios itinerantes de hiperinflaciones y buscaban un sistema monetario que pueda controlar la emisión de moneda local, que en este caso estaba atada a las reservas en dólares. En el Ecuador dolarizado, primero no tenemos problemas de inflación. De hecho, el mismo gobierno ha anunciado con bombos y platillos que hemos tenido la segunda inflación más baja de toda América Latina. Entonces, ¿qué sentido tiene una alternativa monetaria de esas características? Segundo, al estar dolarizados no hay una emisión monetaria que tenga que estar atada a ninguna reserva de nada. Entonces, como digo, ese tipo de argumentos que vienen a llevar a un paralelo con Argentina en una situación totalmente diferente son ridículos. Le agrego, todo dinero de las exportaciones, dice Walter Spurrier, o que entra al país a través del sistema financiero se lo quedaría el Estado, que acreditaría patacones virtuales, dice él. Para importar o enviar dinero a su hijo que estudia afuera se requeriría la aprobación de las autoridades monetarias que estudiarían caso por caso. Habría una política muy activa en la administración de la balanza de pagos, advierte Arauz. El que los ecuadólares no sirvan para pagos en el exterior le permitiría al gobierno emitirlos sin límite, causando hiperinflación como en Venezuela, pero sin salida de divisas. Bueno, volvamos a la pregunta inicial con la que empecé mi exposición. ¿Para qué salirnos de la dolarización? ¿Cuál es el objetivo? No tenemos un problema inflacionario, no tenemos la necesidad de controlar una emisión local que puede generar impactos monetarios y financieros importantes. Tenemos un sistema financiero muy sólido, las mayores utilidades en toda su historia, y la solidez y la salud del sistema financiero van de la mano con la fortaleza de la dolarización. Entonces, repito, la pregunta, ¿para qué salirnos de la dolarización si esto más bien derivaría en un impacto tan tremendo a la economía ecuatoriana que no quedaría piedra sobre piedra? Y con esto cierro, economista Carlos de la Torre, porque me ha parecido muy didáctica su explicación. Pero digamos, todo esto no se genera porque cuando el periodista de Argentina le pregunta a Andrés Arauz si es parecido a la convertibilidad, dice sí. O sea, de alguna manera él provoca esta confusión, economista de la Torre. Bueno, el problema que yo le veo es que en estas discusiones también hay elementos bastante técnicos y sofisticados que para entender su verdadera connotación se necesita conocer bastante de política monetaria. Ya. Y claro, el ciudadano común al escuchar estas palabras o estas explicaciones que a veces, como digo, se requiere tener una base de conocimientos, sí puede confundirse. Y como dije hace un momento, todo candidato va a tener el problema que todo lo que diga va a ser utilizado en su contra. Economista, gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias. Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, hablando con su posición respecto de la dolarización, explicando la convertibilidad, el uso de medios electrónicos de pago para el debate público. 8:08 en la mañana, pausa aquí en A Primera Hora.